Invitamos a la doctora Roxana Fontana. Ella nos va a hablar sobre la comunicación en situaciones críticas y negativas de la donación. Ella es la directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales y coordinadora del Comité de Bioética del Instituto Nacional Centro Único, coordinador del Ablación e Implante. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en prácticas de la salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Y tiene un posgrado interdisciplinario en cuidados paliativos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su principal logro es un aporte profesional a la red de Argentina de donación y trasplantes a través de su formación humanista. Doctora Roxana. Muy bien, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial a la Fundación Universitaria del Área Andina. Es una gran responsabilidad hablar luego del doctor Rubén Camargo Rubio y decir que tengo un cariño muy especial por el país de ustedes, por Colombia. He estado muchas veces ahí compartiendo con grandes profesionales y bueno, es una responsabilidad volver a estar nuevamente con ustedes y por supuesto agradecer al doctor Mario Figueroa Mora, quien ha sido mi nexo para esta presentación. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes lo que es la comunicación en situaciones críticas y la negativa a la donación. Mm, ahí. A ver. Bueno, en primer lugar, quiero destacar la importancia de entrenarnos en comunicación en situaciones críticas, destacando que a ver, espérenme un segundito que quisiera, ahí está, que contribuye a disminuir el impacto emocional y facilita la asimilación para las familias o en su caso también para el paciente, porque mucho de lo que vamos a ver hoy también es aplicable a la relación que establecemos los equipos de salud con los pacientes, reduce el nivel de ansiedad en el equipo de salud y es preventivo del estrés crónico o el burnout, y no hacerlo puede añadir sufrimiento o deteriorar la relación tanto con los profesionales como también con el ámbito sanitario. La negativa a la donación diríamos que es una de las causas más importantes de la pérdida de donantes. Y si bien hay múltiples causas que pueden ser manifestadas por los familiares, que vamos a ver un poquito también en el final de la presentación, lo más claro y lo que hemos comprobado hasta el momento es que la predisposición a donar se relaciona con la percepción que tenga la familia del contexto sanitario, de cómo fueron tratados en el contexto sanitario y también la buena o mala comunicación que han recibido por parte del equipo de salud. De manera tal que una de las principales estrategias para poder revertir la negativa a la donación es el entrenamiento en comunicación en situaciones críticas. Y por supuesto, siempre tener en cuenta que los abordajes deben ser dos abordajes diferentes. En primer lugar, abordar la comunicación de muerte, que quizás es el mayor tiempo que nos lleve la comunicación para luego abordar la comunicación para la donación. Recordemos siempre esto, que hasta que la familia no ha comprendido la pérdida y el fallecimiento de su ser querido, no podemos avanzar con la donación de órganos. Y por supuesto, establecer con estos familiares lo que nosotros llamamos relación de ayuda. La comunicación en un proceso de donación tiene dos características principales, que son las que vamos a describir y a ver a continuación. Uno es que está mediado por una mala noticia, que es la noticia de la muerte, y que esa noticia genera una situación de crisis. Por lo tanto, la comunicación que nosotros vamos a hacer con la familia se desarrolla en un contexto de crisis.
¿Qué es una mala noticia? Es una comunicación que produce, es un condicionamiento negativo, una comunicación que irrumpe en la vida de las personas y produce un cambio drástico, y a partir de ese momento en que esa familia recibe esa comunicación, va a tener que continuar su vida con modificaciones, con cambios, con una situación absolutamente diferente a la que venía llevando hasta el momento. Y por supuesto que el desarrollo de cómo encarar esta mala noticia o cómo continuar ese camino va a depender de la subjetividad de cada uno de sus miembros. ¿Y por qué nos es tan difícil comunicar una mala noticia? ¿Por qué para los profesionales, para los equipos de salud, es difícil comunicar una mala noticia? Bueno, primero porque genera incertidumbre. ¿Incertidumbre sobre qué? Sobre cómo van a reaccionar estas personas cuando yo les haga esta comunicación. ¿Qué es lo que va a suceder luego de esta comunicación? Porque nos genera sentimiento de culpa. Todo esto que van a ver aquí no son cosas que digo yo, sino que son cosas que hemos ido recabando a lo largo de nuestra experiencia, que han destacado los profesionales cuando les preguntamos, bueno, ¿por qué les resulta tan difícil o a veces se resiste uno a comunicar una mala noticia? Y han dicho cada una de estas cosas que ustedes van a ver acá. Por el temor a provocar daño, porque cuando damos una mala noticia la gente reacciona, se pone mal, tiene emociones muy intensas, por miedo a estas reacciones que son inesperadas o inmanejables, por miedo a ser culpado de lo ocurrido o a ser acusado por mala praxis, a no saber explicar o a provocar reacciones de violencia por parte de los familiares. Y algo muy importante es que tenemos que ser muy conscientes no solo de las reacciones que se generan en los otros, sino en las reacciones propias, nuestras propias reacciones y nuestros propios sentimientos frente al estrés que nos genera tener que comunicar una mala noticia. Fíjense ustedes que no van a encontrar ningún curso ni seminario para comunicar buenas noticias, y sí para comunicar malas noticias o para comunicar en situaciones críticas. Entonces, consideramos que siempre falta capacitación, formación y técnicas. Así que no hay en el pregrado y muchas veces en el posgrado tampoco se dan este tipo de capacitaciones. La comunicación de una mala noticia es un momento que se graba en la memoria de los pacientes o de las familias. Es una foto que queda allí. Muchas veces puede ser que las personas no recuerden siquiera el nombre de quien les comunicó, pero van a poder hacer una descripción exacta de cómo estaba vestido, de la forma en que les hablaron, de la forma en que les comunicaron esa noticia. Por eso, nuestro rol como profesionales en lo que llamamos la humanización de la medicina es que esa comunicación sea lo más amable posible para generar un buen ámbito de contención para esa familia. Siempre genera emociones y reacciones muy variadas y desencadena lo que decíamos antes, que es la situación de crisis. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué le va a pasar a esta persona o a esta familia a la que nosotros, además de comunicarle la muerte, luego vamos a tener que hablarle de donación? Va a tener todas estas características que ustedes ven acá: desorganización emocional, capacidad emocional disminuida. Esto quiere decir que no siempre van a poder reaccionar frente a lo que acabamos de comunicarles, y que sus reacciones van a ser muy variadas. Y esto que dice acá, cambios de conducta, o sea, sentimientos y expresiones que muchas veces ni siquiera ellos mismos conocen o esperan de ellos mismos, ¿no? Quizás una persona que nunca reacciona con violencia, en una situación así puede reaccionar de manera violenta y después decirnos, no sé cómo ni por qué reaccioné de este modo. Tengamos en cuenta también que estas personas sufren, siempre está presente el sufrimiento, y el sufrimiento no siempre se manifiesta con llanto o con expresiones de tristeza. A veces también las expresiones de enojo, de ira, de una persona que está quizás gritando, eso también significa que esa persona está sufriendo. Y es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso, quizás porque las reacciones de violencia son las más difíciles de manejar, las que más reacción defensiva nos generan como profesionales, y es ahí donde nosotros nos cuesta más esa intervención. Por eso que es importante tener en cuenta que todas las reacciones que se manifiestan en este momento son reacciones que tienen que ver con el sufrimiento.
También son personas que por más formación que tengan, tienen dificultad para atender, para comprender y para razonar porque han recibido una noticia de gran impacto. Entonces, a veces tenemos que repetir varias veces un concepto o varias veces un informe que hemos dado para que puedan asimilar ese concepto. Y en todos los casos va a estar presente la negación. Recuerden esto que es muy importante. En todos los casos, estas personas en mayor o menor medida van a tener presente la negación, que es la negación adaptativa. Es una negación que sirve para adaptarse a esta nueva situación. Entonces van a decir, no quiero saber, no creo, me parece que esto no está sucediendo, hasta que finalmente puedan encontrar el camino para comprender que esto sí de verdad está sucediendo y que han perdido un ser querido. Y es muy importante aquí dar tiempo, porque uno de los errores más frecuentes es plantear la donación en esta instancia. Y fíjense esta imagen que quise poner acá, este señor que está mirando hacia abajo, que está como tapándose la cabeza, como no pudiendo escuchar, si nosotros ahí hablamos de donación, finalmente lo único que vamos a obtener es un rechazo y una reacción de negativa. O sea que todo esto tiene que ser atendido para luego poder hablar de lo que es la donación de órganos. Por eso les decía que esto es el mayor tiempo que vamos a ocupar en nuestra comunicación con esta familia. Y la resolución de esta crisis, como dice acá, depende de la gravedad del suceso, también de los recursos que tengan esas personas, pero fundamentalmente depende de los recursos que nosotros como profesionales podamos ofrecerles. Y es aquí donde nosotros podemos hacer la diferencia en cómo vamos a acompañar y a abordar a esta familia, en lo que llamamos relación de ayuda. La relación de ayuda es la intervención indicada y es la intervención eficaz luego de comunicar una mala noticia y para el momento de y ayudar a estas personas a poder salir de la crisis. Está centrada en las necesidades de la familia. Más allá, uno muchas veces escucha decir, cuando vamos a ver los informes, necesito que entiendan, necesito decirles, necesito, no importa lo que nosotros necesitemos, lo que importa es identificar qué necesita esa familia en este momento para que yo pueda ayudarlos y asistirlos. Y ese es el camino que nos va a facilitar luego también hablar de la donación. Aunque vuelvo a repetirles que todo esto que estamos viendo es para cualquier situación de comunicación crítica, más allá de esta especialidad que nosotros tenemos, que tiene que ver también con el abordaje de la donación. Y los objetivos son facilitar la adaptación a esta nueva situación y el afrontamiento, encontrar que las personas encuentren los recursos que tienen para poder afrontar y enfrentar esta situación, ayudar a restablecer el equilibrio y contribuir a que puedan tomar decisiones. Y una y otra vez voy a repetirles que si toda esta intervención no está, es casi imposible que podamos avanzar. ¿Qué necesitamos para poder establecer lo que se llama relación de ayuda? En primer lugar, necesitamos poder ser auténticos. Y para ser auténticos necesitamos conocernos, saber también qué cosas a nosotros como profesionales nos van a impactar más, qué cosas nos pueden generar reacciones que puedan convertirse en obstáculos, conocer nuestra forma específica de comunicarnos, porque la autenticidad tiene que ver con ese ajuste interno entre lo que nosotros somos y sentimos y lo que podemos comunicar. La aceptación es muy importante y cuando hablamos de aceptación tiene que ver con esto de no tomarnos nosotros como parámetros. Puede ser que yo reaccione de manera, cuando me dan una mala noticia, reacciono con llanto, pero puede ser que una persona no reaccione de la misma manera y tenga una reacción absolutamente opuesta. Incluso hay personas que hasta se ponen muy nerviosas y se ríen en una situación como esta. Entonces, importante entender que las personas reaccionan como pueden y que no hay una receta para esta reacción o para este sentimiento, sino que cada uno lo va a hacer de la manera que puede, no juzgar, no poner, no etiquetar a las personas, no decir esta familia es de esta manera o esta persona es de esta otra, sino generar y manifestar aceptación. Y por supuesto, empatía, que tiene que ver con esto de
parecido también a todo lo que venimos hablando, la empatía justamente es mirar desde la perspectiva del otro. O sea, no desde lo que a nosotros nos puede llegar a pasar o nos pasaría si hubiéramos estado en esa situación, sino qué es lo que le puede o lo que le sucede a esa otra persona. Y ese marco para poder generar y para poder entender qué le pasa a estas personas, qué sienten, qué van a necesitar en este momento específico en que yo los voy a asistir, es tener una escucha activa, que es una gran diferencia entre oír. Cuando uno dice, bueno, uno oye lo que la persona dice, pero cuando hablamos de escucha activa o escucha empática, hablamos de buscar el sentido, entender cuáles son los sentimientos que están allí debajo, cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos, y cada una de estas cuestiones las vamos a ir viendo ahora a continuación. En la relación de ayuda vamos a hablar de técnicas, parece algo muy sofisticado, pero van a ver que ustedes van a poder reconocer en cada una de las diapositivas que vamos a ir pasando, seguramente algunas cuestiones que ustedes ya utilizan en su cotidianeidad con los pacientes y con las familias, y lo importante aquí es tenerlas presentes para poder reconocerlas y buscarlas toda vez que lo necesitemos. Existen técnicas verbales y técnicas no verbales, y todas sirven para mostrarle a esa persona, estamos aceptando todas las reacciones que ustedes tienen luego de esta comunicación y estamos queriendo ayudarlos. Entonces, las técnicas verbales sirven para corroborar si entendimos el mensaje, manifestar comprensión y escucha y retomar lo escuchado en favor de la persona que estamos ayudando. Y las técnicas no verbales acompañan y refuerzan a las técnicas verbales. Eh, lo primero que van a ver es el reflejo de emoción, pero yo les voy a recomendar una diapositiva que me faltó acá en el medio, que es, luego de comunicar la mala noticia, lo primero es el silencio. Soportar el silencio, que es tal vez lo más difícil y lo que más nos cuesta, que es ese ratito, esos segundos, esos minutos de silencio para dar tiempo a que la persona reaccione. Cuando vemos las primeras reacciones, ya sea a través de palabras o a través de signos físicos, es importante identificar qué emoción está sintiendo esta persona. ¿Qué siente? ¿Está enojada? ¿Está angustiada? ¿Está con miedo? ¿Está con culpa? Es decir, saber identificar es un ejercicio complejo a veces, pero no imposible, y lo vamos haciendo a medida que lo vamos practicando. Es muy importante identificar qué siente esa persona porque probablemente no nos lo pueda decir en el momento, pero si nosotros le mencionamos esa emoción, si somos capaces de decirlo, entiendo que usted se siente enojado en este momento, me doy cuenta que usted está confundido, me parece que usted siente culpa, me parece que usted se quedó sin palabras, lo que fuere que identificamos en esa persona, eso va a ayudar. Primero, que mostramos aceptación por lo que siente y que somos capaces de escuchar y que somos capaces de decirle, podés manifestarte como quieras y aquí estamos para ayudarte. Y además porque eso canaliza esa emoción y la ayuda a desactivar, por ejemplo, sentimientos de violencia. Cuando una persona está muy enojada, si nosotros le decimos, nos damos cuenta que estás muy enojado, puede decir, sí, estoy enojado por tal cosa, y eso empieza a desactivar todo lo que tiene que ver con lo corporal y podemos empezar a ponerlo en palabras. Luego es importante también identificar el contenido, porque dijimos, tenemos que ayudar a estas personas, ¿no? Tenemos que identificar qué cosas le preocupan, qué cuestiones son en las que necesitan ser ayudados. Se llama también paráfrasis, pero esto no importa, lo que quiero que recuerden es identificar el contenido de lo que dicen. Muchas veces las personas no van a hablar del diagnóstico que acabamos de darle o que le acabamos de decir que su familiar está muerto, sino que tal vez hasta traigan otras cuestiones que les preocupan que nada tienen que ver con ese discurso. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar, identifiquemos el contenido, lo que es más relevante, valoremos lo que piensan, qué dudas tienen, identifiquémoslo. Podemos preguntarles también, o sea, podemos decirle, ¿qué es lo que más les preocupa en este momento? ¿En qué los podemos ayudar? ¿Tienen alguna duda? Se lo preguntamos también específicamente si no lo podemos
identificar. Y esto permite que lo que es malestar se convierta en la posibilidad de poder hablar de eso que les preocupa. Entonces, cuando entendemos el mensaje, se los expresamos y podemos finalizar con una pregunta. Yo puse un ejemplo de un señor que cuando le terminamos de comunicar el fallecimiento de su esposa, dijo: ¿qué voy a hacer yo ahora? Ustedes no se dan cuenta, estuvimos 30 años juntos, no nos separamos nunca desde el primer día, no voy a poder con esto, yo no sé hacer nada solo. Y lo que nosotros le respondimos es: sí, me doy cuenta que es difícil pensar en seguir sin su compañera de toda la vida. Esto es, escuchamos todas esas frases que él dice y le decimos que nos damos cuenta de lo que le está pasando. Y esto permite continuar un diálogo y permite que la conversación continúe en la dirección que la familia quiere, más allá de la dirección que nosotros querramos tomar. Recuerden siempre que es importante atender lo que ellos quieren que atendamos, no lo que nosotros necesitamos atender. La clarificación es fundamental. Recuerden que las palabras tienen significados diferentes y son entendidas por las personas de manera distinta. Y sobre todo en situaciones como estas, que hablamos del contexto de crisis, ¿se acuerdan que dije que las personas están confusas, están ambiguas? Se presentan a veces muchas expresiones que no sabemos muy bien de qué se tratan. Entonces es importante pedirles una aclaración. También traté de poner algunos ejemplos, aunque a veces es un poco difícil fuera de contexto, pero estas son dos situaciones que nos sucedieron antes de plantear la donación. Por ejemplo, una familia que dijo: todo esto ha sido un desastre, ¿no? Y uno puede presuponer, bueno, ¿de qué está hablando? Pero es mejor preguntarle, ¿a qué se refiere cuando habla de un desastre? Y cuando hablaba de un desastre se refería a muchas dudas que tenía acerca de la atención previa, de cómo había sido atendida esa persona y si no había llegado a la muerte. Eran dudas que tenía sobre el sistema sanitario. Entonces, fíjense que si yo no lo pregunto, no identifico esas dudas y no puedo resolverlas. Otra familia que decía: justo en este momento tenía que pasar esto. Y también preguntarles qué significa justo en este momento, porque ustedes lo repitieron varias veces, permitió que hablaran de que su hija, que era la persona que había fallecido, estaba a punto de casarse, tenía preparado su vestido de novia. Entonces, también pudieron hablar de eso, que era lo que ellos tenían en mente en este momento mientras nosotros le estábamos hablando de la pérdida del fallecimiento de su hija. El resumen de información es fundamental. De nuevo, volvamos a esa diapositiva de la crisis. Son personas que tienen desorden en sus ideas. Entonces, un modo de ponerlas en orden y de ponerlas linealmente es hacer un resumen de información. ¿Qué es eso? Es muchas veces decir: bueno, vamos a contar cómo entró, cómo ingresó, todo lo que hicimos, todo lo que sucedió luego y ahora llegamos a este punto. Y ahí en el medio, porque si yo conozco a la familia y ya sé lo que ellos quieren, la forma en que se vinieron expresando durante todo este tiempo en que tuvimos contacto, también por supuesto puedo decir: ustedes se sintieron de tal manera, tuvieron tales dudas, aclaramos tal situación, y eso hace que ellos puedan, que la familia pueda agrupar las ideas, pueda ordenar las ideas y pueda además consolidar la información y asimilarla. Si es necesario, lo repetimos varias veces, hacemos que ellos también lo puedan ir repitiendo, porque esto ayuda muchísimo a poder llegar a esa conclusión final que tiene que ver con el fallecimiento de la persona. Siempre tratar de hacer preguntas abiertas. Ustedes fíjense que si yo le pregunto a una familia: ¿cuántos hijos tienen?, me va a decir 2, 1 o ninguno. Pero si yo le pregunto cómo está compuesta su familia, que es una pregunta abierta, eso le va a permitir que ellos desarrollen y que además incluso me muestren, por ejemplo, en este ejemplo claro, eh, qué familiares tal vez para ellos son prioritarios o a qué familiares ellos, en qué familiares están pensando cuando están valorando esta situación que tiene que ver con la pérdida de uno de sus seres queridos. Con respecto al lenguaje no verbal, es tan importante o más a veces que el lenguaje verbal. El casi 70-80% de la comunicación es lenguaje no verbal en comunicaciones críticas, así que la familia va a estar muy atenta a nuestra gestualidad,
a nuestro tono de voz, a si los miramos, no los miramos, a muchas de estas situaciones, por lo cual, si no tenemos eso naturalmente, tenemos que entrenarlo. Tengamos en cuenta que tenemos que reconocer nuestro propio patrón de comunicación, detectar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, si tenemos un buen tono de voz, si tenemos un buen ritmo para hablar, si tenemos por ahí algún gesto o alguna forma en que a lo mejor bajamos mucho la cabeza y no miramos a la gente de frente, etcétera. Y también observar la comunicación no verbal de la familia, porque eso nos va a dar un indicio, ¿no? Si nosotros le estamos hablando y la familia nos está diciendo que no, bueno, le puedo decir, veo que haces que no con la cabeza, hay algo que probablemente no quieras, hay algo que quieras saber, o hay algo que no te convence de lo que yo te estoy diciendo, etcétera, etcétera. O sea, puedo retomar la forma en que la otra persona me está devolviendo la comunicación no verbal. Con respecto al lenguaje no verbal, por supuesto, tener en cuenta el contacto ocular. Es importante mirar a las personas a los ojos, por eso es importante cuando nos disponemos a dar el informe que sea en un lugar donde estemos a la misma altura, ¿sí? La postura, la orientación es importante porque si yo estoy arriba y la otra persona está sentada más abajo, no la voy a poder mirar a los ojos, así que dispongamos un lugar que sea cómodo. Es importante el asentimiento con la cabeza para si la persona, sea lo que fuere lo que me está diciendo, yo le digo, sí, te estoy entendiendo, aunque no se lo diga con palabras. Los gestos que podamos manifestar hacia el otro. Eh, bueno, el volumen y el tono de voz también es muy importante. A veces el volumen que nosotros utilicemos, si el otro grita y nosotros utilizamos un volumen adecuado, es probable que la persona baje su tono de voz y regule también su tono de voz. El volumen y el tono de voz es muy importante. El ritmo también al hablar, para que puedan ir asimilando lo que nosotros decimos y contamos, y el contacto físico cuando vemos que hay una aceptación por parte del otro, quizás de que yo le pueda poner una mano en el hombro. Hace muy poquito me pasó de una persona que estaba llorando y mirando hacia abajo, y yo solamente le puse mi mano en el hombro, en la espalda, y eso hizo que levantara la cabeza, que me mirara y que empezara a hablar conmigo. No siempre lo hago de la misma manera, sino cuando realmente siento que eso puede darle al otro una contención o una ayuda. Y eso es algo que va dando la práctica, ¿no? Es importante también tener un lugar para comunicar. El espacio físico es fundamental. Entonces, si no lo tenemos, tratemos de generarlo. No, lo más importante es que sea un espacio que le dé privacidad a las personas, que tenga la cantidad de lugares suficientes para que puedan sentarse, y destinar un lugar para todos los informes críticos que nosotros podamos hacerlo. Es muy importante. Sé que muchos lugares no lo tenemos. Seguramente la realidad de ustedes es muy parecida a la realidad argentina, y nos encontramos muchas veces con lugares donde parece que el informe lo tuviéramos que dar en el pasillo, pero trabajemos eso en nuestras instituciones porque es fundamental para nosotros y para las personas. Bueno, ya vamos terminando, faltarían las últimas diapositivas, espero no haber ido muy rápido. La síntesis de la relación de ayuda son estos pilares de los que hablamos: autenticidad, aceptación y empatía. Eso genera confianza, y el marco es la escucha activa, utilizando técnicas verbales y no verbales, y esto requiere entrenamiento. Veamos algunas cositas que tienen que ver con la negativa a la donación. En la comunicación para la donación, los argumentos de apoyo son argumentos individuales, siempre apelar al respeto por la voluntad del fallecido, a la valoración también del fallecido, resaltar las virtudes como altruismo, bondad y solidaridad. Fíjense que para tener todos estos argumentos a mano necesitamos conocer esa historia familiar, necesitamos conocer algo de esa persona que falleció, y si nosotros no hacemos todo ese procedimiento anterior del cual estuvimos hablando recién, pocos datos vamos a tener después para poder hablar de la donación. Quizás si sí lo hacemos, podamos saber algo de esta persona que falleció y que a lo mejor ni siquiera se expresó en favor de la donación, pero que por su historia, que por su forma de ser,
podemos inferir que también hubiera deseado donar sus órganos. Desde el punto de vista grupal también, valorar los vínculos familiares, el conocimiento de casos de personas que hayan donado o personas que estén en lista de espera. La familia también puede sentirse, sepamos esto, muchas familias se sienten reconfortadas al saber que ante lo inevitable del fallecimiento de su ser querido pudieron ayudar a otras personas, y también desde el punto de vista social lo que tiene que ver con la lista de espera y el bien común, aunque quizás ese es uno de los últimos argumentos que utilizamos luego de haber dicho, bueno, lo primero que nos importa es el fallecido, lo primero que nos importa son ustedes, y luego las personas que están en lista de espera, que son las que se van a ver beneficiadas. Y finalmente, sobre las causas más comunes, hay causas que yo les decía al principio, las causas que manifiestan las familias son causas vinculadas al respeto a la voluntad del fallecido, decir, bueno, dijo que no. Por supuesto, cuando eso está manifiesto de manera escrita hay que respetarlo, pero si es algo que la familia nos indica, es muy importante saber cuáles fueron las circunstancias, porque a veces eso que dicen al principio están cubriendo situaciones de negación o situaciones de dudas que ellos todavía tienen, entonces apelan sin querer a decirnos, bueno, en realidad él no quería o ella no quería, la persona que falleció. Argumentos que tienen que ver con la familia, siempre valorar las opiniones, pero también indagar y preguntar cuáles son los temores o las dudas sobre las cuales pueden estar basadas esas decisiones que tienen que ver con la negativa. Problemas con el sistema sanitario, donde tenemos que tratar de separar esas, esa situación por la cual quizás están pensando que no se hizo lo suficiente, que hubo maltrato, que diferentes cuestiones con el sistema sanitario, separar esa instancia para la cual seguramente las personas tendrán tiempo luego de indagar o de solicitar la historia clínica o de seguir un procedimiento como lo deseen o como mejor les parezca, con este nuevo contexto que tiene que ver con la donación de órganos, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, una de los más grandes, de las mayores causas de negativa es la incomprensión de la muerte. Esto que les decía antes, preguntar todavía cuando están en situación de negación. Entonces ahí es importante, bueno, decir, bueno, volvamos para atrás, que pasen a poder ver a su familiar, explicar toda esa situación para que realmente tengan en claro que han perdido un ser querido y no para donar o no donar, sino porque su vida va a cambiar a partir de ese momento y tienen que seguir con su vida adelante. La integridad del cadáver, bueno, ahí garantizar el respeto y los procedimientos quirúrgicos por los cuales el cadáver va a ser cuidado por nosotros. También el desconocimiento del deseo del donante, ahí también hablamos, apelar a la descripción de su personalidad, de cómo era. Problemas religiosos, es importante que conozcamos todas las posturas religiosas para poder saber, la mayoría o casi todas las religiones aceptan la donación, y a veces hay algún concepto equivocado sobre esto de que no, de que mi religión no lo permite, o de decir mi religión no lo permite, digamos, y lo que tiene que ver con la negativa asertiva, en donde lo que tenemos que reforzar son justamente todas las técnicas de relación de ayuda. La asertiva sería ese no porque no, no quiero hablar, no quiero decir. Entonces, ver qué les preocupa, ver en qué podemos ayudarlos, y piensen que esto muchas veces requiere tiempo. No es una entrevista o una comunicación de 5 minutos ni de 10 minutos, requiere tiempo, requiere que a veces dejarlos un rato solos y volver a hablar, a veces requiere muchas comunicaciones para poder realmente llegar a poder abordar la comunicación en donación. Pero en la medida en que nosotros estemos convencidos de lo que hacemos y sepamos que podemos ofrecerle a la familia un elemento más para el camino del duelo, porque muchas familias o la mayoría dicen que la donación les ayudó a transitar mejor el camino del duelo. El saber que aún en ese momento pudieron hacer una acción, hacer algo que tenía que ver con el otro. Mejorar la comunicación de malas noticias o la comunicación en situaciones críticas impacta positivamente en los pacientes cuando lo hacemos como equipo de salud con los pacientes, en las familias cuando comunicamos, hacemos la comunicación de muerte,
en el equipo de salud, en el clima institucional y en la percepción de la comunidad. O sea que nos favorece a todos poder elegir este camino que llamamos la humanización de la medicina y poder hacerlo de esta manera. Espero no haber ido muy rápido, fue un placer y bueno, muchísimas gracias.